Buenas tardes muchachos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar con el curso de cálculo integral y en nuestra segunda clase vamos a hablar de las sumas de Riemann y las vamos a trabajar desde un programa llamado GeoGebra. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos al navegador que tengamos nosotros y en ese navegador vamos a buscar GeoGebra. ¿Sí? Entonces ponemos GeoGebra clásico, ingresamos a GeoGebra clásico. Y después de ingresar a GeoGebra, entonces vamos a revisar que este es un programa que nos va a permitir hacer gráficas de funciones, trasladarlas, sumarlas y también específicamente lo que vamos a hacer hoy es trabajar con sumas de Riemann, que se trata de encontrar el área bajo la curva descrita por una de las funciones y ya esa área la vamos a encontrar haciendo sumas de rectángulos, ya sea por debajo de la curva o por encima de la que sobrepasen la curva por encima. Cuando entramos a GeoGebra, estamos en la herramienta graficadora, vamos a ingresar acá al menú y en el menú nos vamos a dirigir acá a cálculo simbólico. Tenemos dos pantallas que nos aparecen disponibles para ese cálculo simbólico. Entonces, desde estas herramientas vamos a hacer el ejercicio de calcular el área bajo la curva de una de las funciones con las que vamos a trabajar. Entonces arrancamos acá, en el primer espacio, y ponemos la función con la que vamos a trabajar. Escogemos una función, en este caso digo f de x es igual a x al cuadrado. X, por acá tenemos el teclado, y ponemos x al cuadrado y enter. Entonces ya obtuvimos lo primero que necesitábamos, que en este caso es tener la función. Después de que obtenemos la función, lo que vamos a hacer es empezar a encontrar el área bajo esta curva de la función x al cuadrado que tenemos. Nosotros podemos mover la gráfica si queremos, para hacerla más visible, y vamos a escoger un intervalo desde el cual vamos a trabajar esa área. Entonces, desde menos 2 hasta 2 voy a trabajar en este caso. Y lo que vamos a encontrar es que para sumar, encontrar el área de esta región del espacio, vamos a poner rectángulos de diferentes tamaños. Entonces, para eso, vamos a venir acá a la segunda función y decimos suma. Y nos aparece un listado de las posibles sumas que hacemos. Entonces vamos a hacer suma inferior. Cuando hacemos suma inferior nos pide una función, ya la tenemos definida. Es decir, la función es f de x. Tenemos la función f de x. Ya, acá trabajarla un poquitico. Creo que puse un poquito mal acá al extremo. Voy a volverlo a hacer. Ponemos suma. Suma inferior. La función f de x. Después de la función, entonces vamos a ir extremo inferior. Dijimos que el intervalo era desde menos 2 hasta 2, entonces el extremo inferior es menos 2. El extremo superior, entonces nuestro extremo superior es 2. Y acá nos va a pedir el número de rectángulos que queremos hacer bajo esa área. Les voy inicialmente a poner 2 rectángulos. Esto es un ejemplo. Ponemos y acá oprimimos este botoncito y aquí nos van a aparecer los rectángulos con los que vamos a trabajar. Se supone que estamos trabajando con 2 rectángulos por debajo. Podemos aumentar el número si queremos, 5. Cuando ponemos los 5 rectángulos, acá nos aparecen los 5 rectángulos, 2, 3, 4 y 5 rectángulos. Y empezamos a encontrar que esos rectángulos tan poquitos no nos abarcan el área que necesitamos. Entonces, para hacer eso, debemos ir aumentando el número de rectángulos con el que vamos a trabajar. Vamos a irnos un momentico a esta parte de las funciones. Y en las funciones nos vamos a enfocar en conseguir lo siguiente. Acá las herramientas,
Listo. Y venimos acá. Vamos a poner un deslizador. ¿Para qué nos va a servir el deslizador? El deslizador nos va a servir para ir aumentando el número de rectángulos con el que vamos a trabajar. Entonces le voy a dar un nombre al deslizador, lo voy a llamar R. Acá me dice el mínimo de rectángulos que quiero, un rectángulo. El máximo de rectángulos que quiero 200 rectángulos. Y el incremento va a ser de 1 en 1. ¿Ok? Acá nos quedó. Esta parte la vamos a cerrar un momentico para mirar lo que está ocurriendo. El deslizador yo lo puedo acomodar en la posición que quiera. Acá está el área que me está resultando de esa suma. Y ya tengo el valor del deslizador. ¿Qué voy a hacer a continuación? Donde me aparecía acá el número de rectángulos en la suma inferior, voy a poner el nombre de la letrica que puse con el contador, con el deslizador. Y le doy Enter. Entonces acá arranco con 1 y voy a empezar a aumentar. Miren, ustedes van a ver que el número de rectángulos va a ir aumentando gradualmente. Cada uno de los rectángulos hasta llegar a 200 rectángulos, que fue lo máximo que puse. Y a medida que voy aumentando el número de rectángulos, voy cubriendo un área mayor bajo la curva. Y en este caso, con los 200 rectángulos, obtengo 5.25 de área bajo la curva. Puedo ir disminuyendo, graduando la cantidad de rectángulos que yo quiero por debajo de la curva. Y si nos damos cuenta, a medida que voy aumentando el número de rectángulos, lo que estoy haciendo es acogiendo un poco más de área a medida que pongo más rectángulos. Cuando nosotros hacemos una integral, lo que hacemos es eso, hacer una suma de eso para encontrar el área, de rectángulos en este caso. Esa es una forma de trabajar con la suma de Riemann con una suma inferior. Rectángulos que están por debajo de la curva. Pero también podemos trabajar con otro tipo de suma, que es la suma superior. Vamos a venir acá a la suma superior. La función f de x, que es la función con la que vamos a trabajar, f de x, el extremo inferior, de nuevo, tomamos menos 2, el extremo superior, tomamos 2 de extremo superior, y el número de rectángulos, de nuevo, el mismo valor que pusimos ahorita, Enter, ¿cierto? Entonces ahora sí tenemos, acá nos dice cuál es el área, pero tenemos que hacer que no la grafique. Voy a quitar un momentico la inferior y acá me aparece el rectángulo. Acá tengo un solo rectángulo que mide 4 por 4, por eso el área es de 16. ¿Qué voy a hacer? Puedo ir aumentando el número de rectángulos. Si ustedes se fijan, los rectángulos van por encima de la curva. A medida que voy aumentando ese número de rectángulos, voy a ir aumentando el área. Entonces miren el área acá, el B, 5.41. Si yo quiero cambiar el color para ese número de rectángulos, entonces lo que voy a hacer es, voy a ir a la suma superior acá, voy a decir configuración, corre un momentico hasta acá, entonces vengo acá, le voy a decir configuración, en configuración me aparece acá color, yo quiero que el color sea verde, ok, perdón, acá estoy cambiando es el color del fondo, ese no es el que quiero cambiar, ok, estoy acá, configuración, color, quiero que el color de la gráfica sea verde, ahí está, listo, cerramos la configuración y tengo un color verde ahora para nuestra configuración de rectángulos. O sea, a medida que los voy aumentando, va cambiando el área. Y puedo poner tanto el inferior como el superior al tiempo. Si nos fijamos, miren, ahí están los dos. Por debajo y por encima. Rectángulos por debajo, rectángulos por encima. Y las áreas no son iguales, pero son aproximadas las dos. Por debajo 5.25, por encima 5.41. Esa es una suma de Riemann desde una gráfica en GeoGebra.
Listo, muchachos. Acá podemos ir aprendiendo diferentes truquitos con GeoGebra y cada vez que nosotros queramos podemos ir aumentando ese número de herramientas y elementos que podemos trabajar desde el cálculo integral en este caso para usar esta calculadora llamada GeoGebra. Gracias, muchachos, rico verlos y espero poderlos ver en una próxima oportunidad.